Mm, Buenas noches. Hola. Buenas noches. Saludos, buenas noches. Hola, Hola, Ana bueno. Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo Bien. bien? ¿Y cómo van esas lluvias por allá, por Santo Domingo? Perdón, por Hoy, Jarabacoa. Jarabacoa, mucha agua. Bueno, hoy he estado calmadito, realmente, he estado tranquilo el clima. Gracias a Dios, no me llovió como 15 minutos, 10 minutos como mucho. Pero claro, Oh, sí, ahora pero mismo, bien. sí, no, ahora mismo que la cosa está buena aquí. Qué, Pero qué se espera bueno. más agua, se espera más agua de todas formas. Y que ya tú sabes. Ojalá que no, pero es lo que Ah, está pronosticado ya. exactamente. Bueno, vamos a esperar un momentito que se Ok, unan más. O no sé si iniciamos ya. como tú Y ellos prefieras, se tú van a eres. agregar. Buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de nuestra serie Hablemos sobre tratamientos. Hoy vamos a hablar sobre las terapias orales, específicamente de la teriflunomida. Pero antes de iniciar con la doctora, vamos, Hansel, cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso de diagnóstico con la esclerosis múltiple? Perfecto. Voy a tratar de resumir, ¿verdad? Lo que llevo viviendo 5 años Wow. en pocos minutos. Voy a tratar Okay. de hacerlo de una manera breve. Pues fíjate, Okay. yo fui diagnosticado esclerosis múltiple en el 2021. Era un poquito más viejo de lo que soy ahora, porque yo me voy poniendo joven con el tiempo. Tenía 26 Como años. Elvira, como Elvira. Sí, tenía 26 años cuando fui diagnosticado, pero el Okay. proceso fue muy interesante porque yo comencé a sentir falta de sensibilidad en mi pierna izquierda. Oh, okay. No me rascaba y no sentía, pero Mhm. yo lo vi como algo normal. Mhm. ¿Sabes? Yo nunca había escuchado el término de esclerosis múltiple, yo no tenía conocimiento de eso. Entonces, Okay. yo fui un joven bastante saludable, a mí rara vez me internaban, yo rara vez tenía fiebre, rara vez tenía dolor de cabeza. Y lo dejé como algo normal. Dije, probablemente esto es algo pasajero, a los par de días pasa. Pues a medida que fueron pasando los días, las cosas fueron empeorando. Ya de una sensibilidad de que me rascaba y no sentía, vino a que me tenía debilidad en la pierna. Ya me Ay, costaba un poquito el más moverme. entumecimiento, qué Sí, padre. sí, ya era un poquito más complicado. Entonces, a raíz de eso, comencé a visitar diferentes médicos. Mhm. Fui donde, bueno, entendía que era algo de los huesos o Sí. muscular y fui donde un fisioterapeuta. Nada, el Okay. fisioterapeuta me evalúa y me da un diagnóstico, ¿verdad? Basado en lo que él veía. Él me dice que Okay. probablemente yo tenía una, un desplazamiento lumbar. Ya simplemente no era algo de que preocuparse, con terapia se iba yendo, ahí empecé terapia, pero Mhm. como quiera la cosa seguía empeorando. Después de ahí fui donde un terapeuta, el terapeuta me mandó a hacer una resonancia, no salió nada, sorprendentemente, la resonancia. Eh, Después de ahí me puso en medicación, a tomar cierta Okay. pastilla antiinflamatoria, Mhm. pero seguía como que era evolucionando. Pero ahí todavía no tenía un diagnóstico. No tenía un Okay. diagnóstico de lo que podría ser. O sea, los médicos, cada uno decía diferente cosa, ¿verdad? Okay. Pero no había nada claro, no había nada específico hasta ahí. Mhm. Después de ahí decidí donde un no, wow, se me fue el nombre en Santiago. Reumatólogo. No, tampoco. Eh,
No es un Orto, fisioterapeuta, ortopeda. ni es un No. ortopeda, Ah, tampoco. Pero lo que hay que un doctor muy bueno que hay en Santiago, ellos te tragan todos los huesos, te organizan el cuerpo. oh, Entonces, ya. sí, Un él me evaluó quiropráctico. un quiropráctico, exactamente. Exacto. Muy bueno, un quiropráctico muy bueno en Santiago. Él me evalúa, él me hace todo lo que yo le pedí que me hiciera, pero él se da cuenta que yo no tengo coordinación. Si a mí me Ah, costaba mucho poner el pie en cierta posición, y yo llegué allá que fue que me llevaron, porque yo no podía ya caminar solo, porque no tenía nada de fuerza en mi pierna wow. izquierda, sino que fue con ayuda y ahí me llevaron, él me evaluó y me dice, mira, yo te voy a dar una recomendación, dirígete, ve donde un neurólogo, porque lo tuyo, tu clínica me parece a mí más de neurología. Pues Ujú. seguí el consejo, yo no soy muy bueno siguiendo consejos, pero ese consejo sí lo seguí. Y pude ir donde un neurólogo. Hice una cita con un neurólogo en el Homs y me evalué. El neurólogo me mira que entro, me ve que entro cojeando, que entro Ujú. con ayuda, me hace todo los procedimientos, el examen neurológico que hacen, que todo lo esclerótico no lo sabemos. Sí, la punción lumbar, la resonancia, las analíticas, el Todo, panel de todo. esclerosis múltiple, Ajá. todo Entonces, eso. en esa primera cita me manda a hacer lo que es la resonancia, no me lo he ingresado, me manda a hacer la resonancia, Ujú. pero me dice que por mi clínica él pensaría que yo tengo una enfermedad autoinmune. O sea, todo eso para mí es nuevo. Yo Ujú. no tengo mucha experiencia con enfermedad autoinmune, mucho menos con esclerosis múltiple. Me manda a hacer Exacto. la resonancia me la entregan en 3 días, y a los 3 días, pone la revisa y dice, tengo que dejarte ingresado porque veo aquí que tú tienes una inflamación en la mielina transversal. Dice, tengo que dejarte ingresado por un total de 5 días para darte lo Para que los es pulsos. para los cursos de esteroide. Exactamente. Y cuando me deja ingresado por los 5 días, me hacen lo que es la punción lumbar, me hacen lo que es resonancia no contraste, tanto en el cerebro como en la cervical. Y me acuerdo de ese lunes. Yo nunca voy a olvidar ese lunes. Ese lunes a las 6 de la tarde, el neurólogo entra y ahí me da la noticia de que por la clínica, más por la cantidad de lecciones que yo tenía, tanto en mi cerebro como en la cervical, yo tenía lo que era esclerosis múltiple. Fue la primera Wow. vez que yo escuché ese nombre de la enfermedad. O sea, nunca en mi vida, para mí hasta era complicado pronunciarlo. Y me puse a investigar, no siempre se va a investigar. Entonces, todo lo que vi tampoco fue cosa que me motivaron. Lo que veía era No, silla de claro. ruedas, lo que veía era discapacidades, que mucha gente pierde la visión, que esto, que lo otro. Y ahí fue, ese momento fue como que todas las luces en mi vida se apagaron. O sea, yo tenía 26 años, yo tenía sueños. Yo quería seguir estudiando, yo quería casarme, yo quería tener hijos. O sea, y automáticamente todas las luces en mi vida como que se apagaron. Y dije, bueno, hasta aquí llegué. O sea, no tenía nada en la mano con qué resolver. Y yo vengo de una familia de bajos recursos también. La cosa Okay. se me puso bien complicada. Pues ahí el doctor dice que hay que hacerme una punción lumbar ahí, en mandarle a Estados Unidos, buscar un dinero. Yo estoy tirado en una cama, quien está al lado mío es un amigo mío. O sea, fue un poquito difícil. Pues ahí empezaron todos los pasos que se debían de dar de lugar. Y de los 5 días se convirtieron en 15 días. que me, Wow. sí, pero fue muy interesante porque vivir con esclerosis múltiple es despertar cada día y tú empezar a apreciar lo que antes tú no apreciabas. Tú darte Exactamente. cuenta que realmente despertar para nosotros, para la gente, ¿verdad? Es un milagro, pero tú empiezas a apreciarlo. Tú empiezas a darte cuenta de esos pequeños detalles, ¿verdad que sí? Y para ir resumiendo, pues logré salir del home a 15 días, cojeando, salí cojeando, porque me fui Pero ya recuperando no el paso. estás, ya tú estás bien, ¿verdad? Voy para allá, Qué sí. bueno, qué bueno. A los 15 días salí, vi la mano de Dios, no tuve que pagar un chele, un centavo, no tuve que pagar nada, porque el día que me iban a dar de alta, la suma de dinero era muy, muy elevada. Y alguien Ujú. pagó la cuenta, no sé quién, hasta el sol de hoy. O sea, que dijeron, su cuenta ya está paga. No sé quién la pagó. No quiero tan siquiera investigar, porque entiendo Ya. que así es como Dios se mueve.
Sí, Y tengo cinco así años. es. Tengo 5 años con este proceso, 5 años que he visto cada día la mano de Dios. Mi discapacidad es nula, según mi último resultado. No tengo ningún tipo de Ujú. discapacidad física. Si yo troto, salgo a correr con mi bebé, me casé, tengo un hijo de casi ¡Ay, qué 2 años, un felicidades! bebecito de Wow, casi 2 años. Ahora mismo sigo estudiando, estoy haciendo mi maestría y he Qué visto la bueno. mano, la mano de Dios en mi vida. Sí, así Y es es. bueno, Sí se puede, sí se puede. así mismo es, qué así mismo Bueno, es. bonito. ya, qué bueno que la percepción Ujú, de tu vida con para con la condición ujú. haya cambiado positiva. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, aquí ya tenemos doctora Indira Zavala, Hola a Hola, hola, todos. que nos doctora. da Hola, ¿cómo están? cansadita, pero siempre dándolo todo por sus pacientes. Dando la milla La extra. milla extra. Así es. Mira qué bonita tu historia. De verdad es que es bastante motivadora y yo espero, mi sueño es que cada uno de los pacientes que sean diagnosticados con esta enfermedad tenga esa luz de esperanza y de positividad como tú la tienes. Gloria a Porque Dios. Amén. verdaderamente, no Amén. solamente con esta enfermedad, para todo en la vida. Exacto. Yo creo mucho en la Exacto. ley de atracción, de uno atrae lo que uno quiere y uno tiene que aprender a pedirle a la vida y a papá Ujú, Dios. Y mira como tú ujú. dices, o sea, de manera milagrosa, hasta la Ajá. cuenta te la pagaron y Sí. actualmente tienes un EDSS de cero. Ujú. Estás llevando tu vida normal, te casaste, Exactamente. tienes un bebé, eres totalmente funcional y mira qué bonito tú expresas y cuentas tu vida y la experiencia con esta enfermedad. Y eso es una historia muy Ujú, bonita y ujú, motivadora, de verdad, porque así mismo como tú le estás contando, eso es lo que yo siempre he tratado de transmitirle a a ujú. mis pacientes. De hecho, si se entran a mi página pareciera más de pediatría que de neurología por los colorcitos, tanto por evidentemente el color naranja de la esclerosis múltiple, que el Ajá. naranja simula la paz y busca la paz y la tranquilidad y la resiliencia, el rosado de amor, armonía y el Ujú, blanco también de esperanza. Entonces, qué bonito, de verdad, escucharte, qué bonito que le puedas transmitir esa paz y tranquilidad y positividad a todos los demás que están cursando con esta enfermedad, de hacerles entender de que esta enfermedad no mata a nadie, con esta enfermedad ajá. se puede vivir, gracias a Dios existen terapias que pueden Sí. lograr que ustedes tengan una buena calidad de vida. O sea, te estoy hablando de que existen más de 20 terapias y aún quedan muchas por terminar de ser aprobadas. Y cada vez y cada año una supera a la otra. Qué Entonces, bueno. de verdad que es muy bonito. Y así mismo, como tú dijiste, todos esos tours médicos son los que generalmente ustedes tienen para Tenemos que poder dar. llegar Sí, sí, mismo. a este diagnóstico. Quizás se ha reducido un poquito más porque actualmente se sabe más de la enfermedad por la visibilidad que le estamos dando. Nos estamos Ujú, preparando más, estamos preparando incluso otros médicos que no son neurólogos para que aprendan a reconocer a tiempo la enfermedad y a referir a tiempo la enfermedad, el paciente, porque evidentemente, mientras más rápido sea el diagnóstico, más rápido podemos tratar al ujú, paciente y por ende más cerebro podemos cuidar. ujú. Entonces, de verdad, qué bonita tu historia. Amén, amén, doctora. Qué bueno. Qué bueno poder verá, impactar. Pues, Sí, doctora, vamos a comenzar. ¿Qué le parece? Comenzar claro que con... sí. Doctora, quiero irme directamente a preguntarle que usted nos explique de manera, ¿verdad? Quizá en arroyo de habichuela, que podamos entender, ¿qué Exacto. es el teriflunomida? La ¿Qué es? teriflunomida es un medicamento, un tratamiento modificador de la enfermedad, o sea, que modifica el curso de la enfermedad, que está aprobado para la esclerosis ¿Mm? múltiple desde el 2012, o sea, que es un medicamento con vasta experiencia y vasto seguimiento a Ajá, través de los años. De hecho, ajá. los estudios de otros medicamentos se han hecho comparaciones con este medicamento. Entonces, este medicamento lo que hace es que disminuye la proliferación de los linfocitos T y B autorreactivos o hiperactivos que están confundidos.
haciendo el hincapié de que recuerden que es una enfermedad inmunológica en donde su sistema de defensa está confundido y los está atacando sobre todo a la mielina. Bien, se da en Ok, tabletas, es oral. Los miligramos ok. pueden ser de 7 miligramos o 14 miligramos una sola vez al día. Se puede dar con o sin comida sin ningún problema, como todos los medicamentos. Bueno, no sé si tú vas a ir preguntándome o yo. Pero bueno, el caso es que los efectos secundarios Ujú. que suelen ser corregidos, si evidentemente se van identificando a tiempo, pueden ir desde dolor de cabeza, que a algunos pacientes puede que les suba un poquito la presión, caída del pelo que es reversible, pues es una alopecia irreversible, que por eso uno tiene que estar pendiente de las enzimas hepáticas porque puede aumentar las transaminasas y nada. Ok, doctora, ¿hay una hora específica que se debe tomar? Es decir, ¿usted recomienda que se tome en desayuno, a la primera hora de la mañana o no importa? Como se toma cada Realmente, 24 horas a la hora que el paciente se le haga cómodo. ok, Evidentemente, yo siempre les recomiendo a los pacientes cuando toman un medicamento que tiene una vida media de 24 horas, porque salga de eso temprano, para que no exacto, vaya que se le olvide, de repente que se exacto. despertó, se desayune, se tome su medicamento a una hora en específica, como es cada 24 horas, debe de cumplirse a la hora específica. Ok, sí, doctora, Mm, ahí iba, porque un ejemplo, nosotros, en mi caso, yo soy muy olvidadizo con la cosa. mm, mm. ¿Qué ocurre si un día se me olvida el medicamento? ¿Qué podría pasar? O sea, ¿qué efecto adverso podría tener? No es que vaya a suceder algo como que vayas a tener una recaída inmediatamente, pero lo ideal es no olvidarte de tomar el medicamento, porque si eso ocurre con mucha frecuencia, viene ahí lo que es la no adherencia al tratamiento. Ok, Y eso entonces sí te puede predisponer a que ese efecto sostenido por el uso del medicamento entonces sí cambie, porque en otras charlas estuvimos hablando de los tipos de tratamiento que hay. Hay ok, tratamientos que son pulsados. Pulsados es que el efecto se va a efectuar de acuerdo al uso del medicamento, ya sea oral o endovenoso o ok, subcutáneo también. Y hay sí, otros que son de reconstitución inmunológica, que esos son ciertos ciclos del medicamento por X cantidad de tiempo y listo, que ahí es ok, diferente. Pero si es un medicamento que se utiliza por un horario específico, debe de cumplirse como debe de ser para que el efecto se mantenga. ok. Lo digo, doctora, porque yo tuve la experiencia no con el mismo medicamento, sino Ujú. con prednisolona. Ok. Prednisolona. Ujú. Yo me decidí, cuando estaba tomando prednisolona, lo tomaba una vez al día, y decidí, por decisión propia mía, parar el medicamento por un día, Ujú. después seguir. Pero para mí eso fue fatal. O sea, yo sentí que yo me iba a morir. Por eso pregunto, por eso hago la pregunta. Es decir, Sí. puedo sentir un efecto, provoca ese efecto de, no sé cómo sería la palabra, Como de un rebote, algo así. ajá, tipo un Pues, rebote. pues no, no tanto así, pero lo ideal es, como te digo, siempre estar pendiente de tomarse el medicamento a la hora que le corresponde. Ok, perfecto. Y doctora, ¿se puede tomar con otro medicamento? Sí, evidentemente uno debe de investigar, dependiendo del tipo de medicamento, para quizás otra comorbilidad que tenga el paciente, para ver si tiene alguna interacción y entonces dependiendo de eso, entonces uno va tomando ciertas medidas. Ok, perfecto. Ujú. ¿Y qué tan accesible es aquí? Por ejemplo, en alto costo. ¿Lo dan? Sí, está disponible en alto costo. De hecho, hay pacientes que tienen el medicamento, que les ha ido bien a los Ok, que tienen el medicamento. Y sí, está dentro del programa de alto costo. ok, perfecto. Ujú. Doctora, tengo unas cuantas preguntitas, ¿verdad? En mi caso, yo no tengo, o sea, yo tengo otro medicamento, ¿Qué medicamento pero tienes? yo tengo el ocre, Ok. ocrelizumab. Sí, pero en cuanto a este medicamento, ¿afecta si una mujer quiere salir embarazada? ¿Afectaría? Esa ¿Debe es una interrumpir la muy, medicación? claro, esa es una muy importante pregunta. Y es que es uno de los medicamentos más teratogénicos para Ok. el embarazo, tanto hombre y mujer. Porque de Es hecho decir, que también le también, afecta al hombre, sí, claro que en la sí. fertilidad. Entonces, Ok. claro, por eso es que cuando uno
al momento de uno elegir el tratamiento en cada paciente, van a depender muchísimas cosas. Una Ok. de ellas es la actividad de la enfermedad, tanto clínica como en resonancia magnética. La clínica se evalúa a través del EDSS, que ustedes muy bien conocen. Ujú. La resonancia magnética para ver la actividad en cuanto a su cerebro o la médula. La decisión de querer ser papá o mamá. Y ahí vengo y te respondo la pregunta. Y es que como es un medicamento que produce tantos daños al bebé, uno Ok. no debería de prescribirlo a pacientes que evidentemente quieran dentro de los próximos años o lo inmediato ser papá, porque como te comentaba, pasa incluso a través del semen. Entonces, uno lo que hace es que si ya, por ejemplo, la paciente o el paciente tiene un tiempo con el medicamento y está estable de su enfermedad, y bueno, por decisión tanto de la pareja como el neurólogo que está de cabecera, de que entiende de que ya está en una etapa Ujú. estable de la enfermedad, puede tener bebé, uno debe de suspender el tratamiento y hacer una eliminación acelerada. No es que no se pueda hacer sin la eliminación acelerada con colestiramina o carbón activado, que se elimina mucho más rápido. Si no se consigue, la eliminación del medicamento puede tardar hasta años. ¿Ok? O sea que Ok. eso es muy importante. No se Ok. pueden embarazar con este medicamento porque la tasa de teratogenicidad de abortos es alta. Es bastante alta. Entonces, Exactamente. eh, ¿cómo me afectaría a mí como paciente si me interrumpen el medicamento por tanto tiempo? O Por eso sea, ¿qué otras entonces, opciones yo voy a tener para agarrar? no, porque se supone que a las mujeres, en el caso de Ok. las mujeres, el embarazo las protege por un cambio de inmunidad. Y Ok, acuérdate que sí. debe de ser un Sí, sí. embarazo programado, Programado. de Exacto. que haya una actividad, vamos a decir, nula o controlada, tanto clínico y radiológico, de que tenga varios años con su Ok. medicamento súper estable, libre de brotes. Ya uno decide, ok, mira, nos vamos a embarazar, entonces vamos a suspender el medicamento y el paciente o la paciente no necesitaría ningún tratamiento durante el embarazo, sobre todo la mujer, porque si de repente Ujú. tú eres hombre, evidentemente tú vas a tener que durar un Exacto. tiempo hasta que el medicamento no esté en sangre para entonces poder procrear. Pero la mujer ya cuando se embaraza durante los 9 meses, si está estable, no hay que darle ningún medicamento porque la enfermedad la Ok. protege. Ahora, si se da el caso de que espero de que no, que se embarace, bueno, habría que supervisar de cerca a ese bebé para ver cómo viene o si de Ok. repente tiene alguna actividad inflamatoria o brote la paciente, entonces ahí uno toma otras medidas para tratar el brote y si hacen brote severo, que eso casi no se ve, entonces ya uno optaría por ciertos medicamentos que no tengan tanta complejidad o afección Ok. tanto a la mamá como al bebé. Sobre todo se le puede hacer así mismo Ok. como dice la doctora Deyanira, tan bella, se puede hacer un puente con los anti-CD20 que aunque no están aprobados totalmente, Ok. no tienen tanto problemas con esto, como Ok. ya sea ocrelizumab o rituximab. Ok. Entonces, Ujú, doctora, supongamos, ¿verdad? Sa- eh, la chica salió embarazada, ujú, se hicieron todo el proceso, pero ahora le toca otra etapa en su vida, que es lactancia. ujú. ¿Afectaría el medicamento en este caso? Tampoco se recomienda lactar inmediatamente con esta molécula. Ok. Entonces, también habría ahí que esperar, pero lo ideal es que Ok. inmediatamente la paciente se desembaraza, pues ponerle su medicamento Ok. y ya entonces ver qué pasa con lo de la lactancia. Ok. Perfecto. Ujú. ¿Y cómo es la experiencia, doctora, con los pacientes que utilizan este medicamento? Es decir, no la experiencia, sino la seguridad que tienen en cuanto a los resultados de estar utilizando el medicamento que usted ha podido ver en cuanto a la actividad de la enfermedad. Es un medicamento plataforma, o sea, recuerden que anteriormente se utilizaban dos formas de tratar la enfermedad. Iniciábamos anteriormente con un tratamiento de primera línea, que son esos medicamentos que tienen varios años ya aprobados, como por Ok. ejemplo el interferón, que sí, dimetilfumarato, la teriflunomida, que estamos justamente conversando.
Entonces, ya luego de que el paciente presentaba brotes o presentaba, pues no respondía al tratamiento o había una no tolerancia al medicamento, entonces uno hacía un escalonamiento a un medicamento mucho más eficaz. Pero la verdad es que los pacientes que han estado con Ujú. teriflunomida, las que están actualmente se han mantenido estable, pero generalmente uno los reserva para esos pacientes que tienen una actividad de la enfermedad, pues leve, vamos a decir, que Ok, no tienen tanto brotes, que no tienen tanta actividad en resonancia magnética. Les va muy bien a aquellos que inician, por ejemplo, con una neuritis, que tienen quizá un ok, puntito, una sola lesioncita, que no tienen un EDSS alto, así cero como tú, o uno de SS. Uno lo va supervisando a través de los años, cada 6 meses o cada año, hacerle su resonancia magnética, hacerle su EDSS, como te decía, y dependiendo su evolución, entonces ya uno decide si mantener el paciente con teriflunomida o escalarlo a otro tipo de terapia. ok, perfecto, doctora, perfecto. Entonces, la resonancia magnética, veo ahí que te dice que la hacen cada 6 meses o a un año, eso depende mucho del Exacto. neurólogo. Ujú, Le digo porque, por ejemplo, mi última resonancia magnética, yo no sé interpretar eso, que no soy médico, ¿verdad? ujú, Y hubo cosas que yo vi que me preocuparon mucho, porque en la resonancia salen lesiones viejas ujú, y nuevas. Lo que pasa es que cuando está el informe te lo da todo como que son lesiones que también pueden estar activas. ujú. Entonces, en mi caso, yo sentí mucho miedo en cuanto vi la lesión, a pesar de que decía que hay lesiones ahora mismo que han disminuido. ¿Cómo ese proceso de que las lesiones disminuyen? O sea, porque no se borran, las lesiones no van a estar ahí. Pero ¿a qué Depende, se refiere? Ok, depende, depende. depende, exacto. ¿De qué Ya tú podría mencionaste depender? de que en tu reporte o en tu imagen, tu neurólogo vio de que habían lesiones viejas, Ujú. crónicas. Esas difícilmente se borren porque ya tienen cierto grado de degeneración. Esos son los Ok, llamados agujeros negros. agujeros ¿Cuáles sí se negros. pueden borrar o desaparecer con los tratamientos? Que de hecho la teriflunomida sí, en el estudio TEMSO, que es el estudio pivotal, que fue uno de los estudios para la aprobación del medicamento, sí vio una reducción de hasta un 30% en Wow. resonancia magnética y en clínica. O sea que las lesiones nuevas en resonancia magnética, que son esas que justamente que captan el contraste, que están inflamadas, sí Ajá. pueden desaparecer con algunos medicamentos. Pero Ok, esas viejas, no, porque ya ese tejido está, por así decirlo, pues muerto y eso entonces no va a desaparecer porque es una ok, cicatriz que va a dejar. ok, ok. Ujú. ¿Y puedo esperar del medicamento que me solucione ciertos síntomas que estoy sintiendo? ¿O no? Solamente trabaja para evitar que hayan brotes. El tratamiento es para modificar el curso de la enfermedad. Ahora bien, hay algunos medicamentos que tienen cierto efecto antiinflamatorio que sí puede ayudar a mejorar ciertos síntomas, pero el tratamiento modificador de la enfermedad no es para mejorar síntomas. Puede que algunos sí, dependiendo qué tan activa esté la lesión y que sea la lesión sintomática la que le esté Ok, dando los síntomas al paciente, que al ir disminuyendo la inflamación, pues el paciente va a mejorar, evidentemente. Pero ese no es el objetivo del tratamiento modificador de la enfermedad. El objetivo principal y fundamental del tratamiento modificador de la enfermedad es reducir las recaídas, reducir la ujú, degeneración y la progresión de la enfermedad, es decir, modificar el curso de la enfermedad. ok. Doctora, también alguien pregunta de qué tan accesible es ese medicamento. Ya usted no dijo que tan alto Si costo, está en pero, alto costo, sí ustedes bien saben que tenemos ajá, ciertos impases con sí, alto costo que lastimosamente no han querido aceptar nuevos pacientes o no ha sido posible entregarle medicamentos a ciertos pacientes, pero sí está incluido dentro del programa de alto costo. ok. En caso de que no me lo den en alto costo, una persona, por ejemplo, con una economía media, puede comprarlo, una farmacéutica, o es igual de costoso como uno Ocrevizumab o como los otros medicamentos. No es tan costoso como los medicamentos ya de alta eficacia, pero si el paciente tiene la disponibilidad, pues sí, se Ok, pudiera. Todo es posible. no es posible, ¿verdad? No sé si alguien por ahí tiene alguna preguntita que hacerle a la doctora en cuanto a medicamentos
teriflunomida. A mí se me hace tan complicado, doctora, pronunciarlo, porque es muy largo. Teriflunomida, sí. Yo ahí le aplaudo a los médicos como ellos aprenden todos esos términos, logran grabarlo en su cerebro. Para mí eso es complicado. Pero si alguien tiene una preguntita que hacer a la doctora en cuanto al medicamento, puede tirarla por ahí. Es importante Ajá. decir algo acá, y es que, Ujú. como han visto, hay muchísimos medicamentos, y ahí está la doctora Exacto. Deyanira de testigo. Existen muchísimos medicamentos, así como existen enfermedades, existen tratamientos. Entonces, Ujú. existen tratamientos para cada tipo de paciente, ¿ok? Porque cada enfermedad se comporta de manera distinta en cada paciente y cada Ujú, medicamento reacciona de manera distinta en cada paciente, ¿ok? ujú. Y Sí. eso es importante saberlo y recalcarlo acá, porque como te decía, es un medicamento de primera línea es un tratamiento plataforma. Hay pacientes que tienen ese medicamento por varios años y les ha ido bastante bien. Hay otros que quizás uno se lo coloque y no le vaya tan bien. Eso no significa de que el medicamento no sirva. Ujú. De hecho, Sí. es uno de los medicamentos más viejos, por así decirlo, que de hecho se ha utilizado para comparar otros medicamentos de alta eficacia. Ok. Y Ujú. doctora, ¿cuándo un neurólogo ustedes como neurólogo, se pueden poner de acuerdo con nosotros los pacientes cuando es hora de cambiar un medicamento? Por ejemplo, ¿qué cosas ustedes tienen que ver que está ocurriendo conmigo como paciente para ustedes tomar esa decisión? Ok, entonces te voy a poner de ejemplo. Vamos a hacer un ejercicio aquí. Ok. Entonces tú vas a mi consulta, ya tú me acabas de Ajá. decir desde el inicio que tú tienes un EDSS de cero, que tienes Sí. lesiones en resonancia Ajá. magnética típica de esclerosis múltiple Sí. y que te has mantenido por varios años estable, sin recaídas, sin brotes y Ujú, sin actividad en resonancia magnética. De repente tú me llegas que en un mes y me dice: "Ay, doctora, mire, yo no puedo mover la pierna, por ejemplo. ok. Te hago una resonancia magnética y veo que hay dos lesiones Ok. nuevas. Ok, una en médula y otra en cerebro. Bien, Ujú, entonces, yo ahí, dependiendo cómo respondas y el tipo de tratamiento que tengas ajá. también, y Ujú, el tiempo que tengas con el medicamento, entonces yo debo de valorar si si se le llama a esto cuando hay pues no una respuesta adecuada ya al medicamento, ya luego de utilizar un tiempo el medicamento, falla ujú. terapéutica, de que el medicamento está fallando. Entonces ahí Ok. yo al evaluarte, al ver la actividad en la resonancia magnética, al ver qué tanto empeoró tu EDSS, porque si de repente tú de andar ambulante totalmente, de ser totalmente funcional, de recorrer Ujú, que 4 o 5 kilómetros todos los días, me vienes con un bastón o una silla de ruedas. ujú. Ya Ajá. ahí entonces significa que el medicamento está fallando y que yo entonces debería de valorar un switch o cambio del medicamento si ya tú cumpliste el tiempo establecido de que el medicamento ya tiene un tiempo específico Ok. contigo y que tu EDC empeoró bastante y que Ok. las lesiones en resonancia magnética son bastante pues significativas en cuanto a ponerte en riesgo de que sigas desarrollando más lesiones. Ok, perfecto. Doctora, yo estuve viendo algunas cosas para los neurólogos, ¿verdad? Pero tengo los neurólogos. Es más, es peor una lesión grande a muchas lesiones pequeñas o muchas lesiones pequeñas es peor que una lesión grande. Eso va a depender de dónde esté ubicada. Eso depende exactamente, porque tú, por ejemplo, puedes tener una única lesión a nivel cerebral que sea más o menos grandecita y no discapacitarte tanto. Dígase Ok. que tengas un EDCS de uno o dos y de repente tú tengas una sola lesioncita en la médula, por ejemplo, y Ujú, eso sí discapacitarte de tal manera que te trastorne la capacidad de controlar tus esfínteres o que te lleve a utilizar apoyo para caminar. Y es que se ajá. dice que una sola lesión en médula puede representar a 9 cerebral. Por Wow. eso es que se considera que las lesiones de fosa posterior son de peor pronóstico. Wow. ¿Ok?
Ahora bien, puede darse el caso de que tú tengas una variante de esclerosis múltiple que sea tumefacta, que te dé lesiones que parecen tumores, que sean varios, ya eso es diferente. Ahí sí Ok, es importante ya elegir un buen tratamiento de alta eficacia que me asegure tu bienestar y la mejora clínica también. ok. Tengo aquí una preguntita, doctora, que dice, de Madeline, dice, ¿con cuántas lesiones se puede considerar muy activa la enfermedad, aunque se estén presentando síntomas? O aunque no se estén presentando síntomas. No sé cuál de las dos preguntas es, pero esa es la pregunta de Madeline. ¿Con cuántas lesiones se puede considerar muy activa la enfermedad? Eso va a depender si es crónico o activa. Activas son las lesiones nuevas que capten contraste. Ok, ok. Entonces, no es que uno anda contando qué tantas lesiones uno tenga para uno decir Sí, que está activa cuando capta contraste. Entonces, ok. si de repente tú tienes 3 o 4 lesiones que capten contraste, aparte de que tengas las lesiones viejas, pues es una enfermedad activa. Y alguien pregunta ahí, ¿Qué es ¿cómo así? EDCS? Exacto. Es la escala que uno utiliza para medir la discapacidad de los pacientes. Yo estoy segura de que cada vez que ustedes van a Ujú. sus neurólogos de cabeza le hacen un extenso examen Sí, neurológico, que neurológico. le va a Así hacer es. la evaluación visual, que la fuerza muscular, Ujú. que la sensibilidad, que los hallazgos de tronco o tallo cerebral, que el cerebelo, que la marcha, que Ajá. la flexibilidad, yo la dije, nada, la mental también que está incluida, de que si tiene fallas cognitivas, que si Sí. tiene trastornos pues en el estado de ánimo, etcétera. Entonces, hay una tablita que está diseñada justamente para evaluarlos, que uno va puntuando de acuerdo a los ítems que uno vea afectado y eso le da una puntuación. Entonces, esa escala va del 0 al 10. Mientras menos tenga, entonces menos síntomas o menos hallazgo tiene el paciente y mejor está. Mientras más punto tiene, peor está el paciente. Entonces, el 0 es nada, como tú, que yo Nada. dije que tú Ujú, no tienes nada. Y el ujú. 10 es la muerte, pero como le dije, nadie tiene que morirse. Por Nadie, eso, no, ajá. no hay necesidad. Entonces, esa es la escala que nos ayuda a nosotros a ver cómo ustedes están clínicamente cada vez que lo evaluamos en consulta y nos ayuda incluso con relación a tu pregunta de falla terapéutica a ver qué tanto ha fallado el paciente con la terapia, porque si de repente de 0 tú subiste a 5 o 6 Ujú. fue significativa el brote, ¿verdad? Entonces ya uno tendría que ponerte ahí una banderita roja para uno ir valorando si hay que cambiar o no el medicamento. Ok. También tengo una preguntita ahí de Mariana. Dice, si el fallo terapéutico es recurrente, ¿qué se recomienda? Si falló, Si el pero ¿cómo fallo así? terapéutico, no entendí bien, pero dice filgolimo, ¿será si falla en cuanto a la Yo terapia? entiendo como que si con el medicamento de Aubagio tiene Ok. muchas lesiones, o sea, muchos brotes recurrentes, ¿qué otra opción Hay que o qué? cambiar a una de alta Ujú. eficacia. Si Okay. falló y va aumentando la carga lesional, va aumentando la discapacidad, evidentemente hay que cambiar el paciente a un medicamento de alta eficacia. Ujú. Y tengo ahí otra pregunta de una señorita, doctora, creo que mi esposa. Dice, ¿la expectativa de vida de un paciente de esclerosis es igual que alguien que no tiene esclerosis? Y tiene otra pregunta, dice, ¿llega un momento en la enfermedad que no va a necesitar medicarse? Esa última pregunta está muy buena, porque de hecho eso se está investigando con relación, el término es desescalamiento. O Ok, sea, de ir escalando hasta que el paciente queda sin medicamento. La primera pregunta, ¿cuál era? ella dice que la expectativa de vida de un paciente de esclerosis es igual que alguien que no tiene esclerosis. Eso depende, yo diría, porque yo soy muy positiva. Si Ujú, recibimos un paciente, fue diagnosticado a tiempo, se le pone un buen tratamiento, la expectativa de vida puede ser igualita que una muy persona bueno. normal. Y eso lo vimos Ujú, con el COVID. Ok, ujú, sí. Entonces, con exactamente. relación a de que si un paciente puede llegar un momento a no tener tratamiento, pues mira, te voy a responder en base a mi experiencia vivida fuera de aquí. Entonces, se está hablando sobre el término de desescalamiento, que es Ok, esos pacientes que tienen mucho tiempo con un medicamento Ujú, de alta eficacia, vamos a decir,
años con el medicamento, libre de brotes, con un EDSS pues tranquilo, sin cambio, con una resonancia magnética sin cambios, tranquila, controlada, paciente que de 68, 70, 75 años, que ya tenga mucho tiempo con la enfermedad, Wow. que se haya mantenido en meseta totalmente estable, uno puede ir valorando y quitar medicamentos. Ok, Porque de hecho eso es un arma de doble filo, lo de la inmunosenescencia, y es que con los años nuestro sistema de defensa va a cambiar y va a ok. actuar de manera más de eficiencia, pero es inmunosenescencia de que también va a envejecer. Y esto pudiera en algunos pacientes quizás empeorar la enfermedad y en otros pacientes quizás ayudarlos. Entonces, eso va a Ok. depender de cada paciente. De hecho, Exactamente. en mi formación yo sí logré tener varios pacientes ya luego de los 70 años sin tratamiento, justamente, pacientes que incluso duraron años con tratamiento plataforma, interferón, la misma teriflunomida, que se Ujú. mantuvieron totalmente estables durante largos años, le quitamos el medicamento y se mantenían súper normales. Ok, ok, perfecto. Perfecto. Dice que tengo esperanza, doctora, de mis 70 años Claro. Hay una pregunta, ¿se puede tener lesiones activas y no presentar y no síntomas? presente Claro que síntomas. sí, claro que sí. De hecho, yo en lo personal he recibido muchos pacientes que de repente me llegan por cualquier otra cosa, Ujú. que no tiene nada que ver, que yo digo, pero gracias a Dios que yo le mandé una resonancia. Y le vienen con lesiones activas, Activas. Activas. típicas Ajá. de esclerosis múltiple, sin síntomas sugestivos de esclerosis múltiple. O A mí sea me que pasó sí. eso en febrero del 2024, perdón, 2023. Yo me hice las resonancias y yo parecía un arbolito de Navidad. Y gracias a Dios no tenía síntomas y la Ujú. doctora lo que continuó fue con mi tratamiento normal, no me puso esteroides adicionales ni nada por el estilo. Seguí Ujú. totalmente bien, normal. Y de Sí. hecho, eso es importante lo que acabas de mencionar de los esteroides. No porque Ujú. encontremos una lesión que capte contraste, significa que yo debo de ponerle esteroides al paciente. Sí es importante la vigilancia por resonancia magnética, porque si de repente yo te hago varias resonancias y tú vas acumulando cada vez más lesiones activas, que son lesiones nuevas, entonces Ujú. sí estarías en falla terapéutica y habría entonces que valorar cambio de tratamiento. Ok, ¿Ok? Ok. ok. Doctora, y tengo entendido que la enfermedad, aunque es menos común en hombres, es Es más mucho más agresiva. agresiva, así es. Sí, ¿a qué El se ser hombre es podría un deber? factor de mal pronóstico, por eso es que cuando uno da el diagnóstico a un hombre de esclerosis múltiple, aunque no tenga tantas lesiones y tenga una discapacidad baja, uno debe Ujú. de pues tomar en cuenta ese factor de mal pronóstico, el sexo, porque sí es lo que se ha visto, de que Ok, tienen peor pronóstico. Ujú. Bueno, ya ok. para terminar con la última preguntita de nuestro compañero Jonathan, que está en la cajita de Pandora, por eso tal vez ustedes no la ven. Por favor, ofrece recomendaciones para los pacientes en espera de sus medicamentos para su Ujú. autocuidado neurológico, físico y emocional. Entonces, aquí vengo, eso se lo digo yo siempre a todos mis pacientes. Lo primero es tener paciencia. Yo sé que, y ahí están mis compañeras, colegas, la doctora que siempre está ahí conmigo. Uno se siente impotente de cierta Ujú, manera porque ustedes hacen lo suyo, lo propio, y nosotros ujú. también. ¿Por qué uno hace lo propio? Bueno, al captarlos a tiempo, ustedes al Ujú. completar sus estudios, ponernos de acuerdo con relación al tratamiento y lamentablemente pues tener ese impasse en alto costo. Ujú. Evidentemente, esto no quiere decir de que uno tenga que quedarse con los brazos cruzados, sino ir buscando ciertas alternativas, ya sea o con un buen seguro, que lamentablemente, pues la mayoría de los seguros no cubren estos Por medicamentos. el momento. Ujú. Sí, Exactamente, uno lo así que es. tiende a hacer, pues de manera pues empírica, por así decirlo, es utilizar algún tratamiento puente, así mismo como la doctora comentaba, incluso con lo del embarazo, de ciertos medicamentos que Ujú. tengan cierta indicación que sea off-label, que pueda tener cierta cobertura con ciertos seguros, para ir como que conteniendo.
la enfermedad mientras se ha aprobado el medicamento. Pero lo ideal sería, en el mundo ideal, en nuestro país ideal, que esos medicamentos sean entregados ya una vez sean pues prescritos por Ujú. el médico para justamente asegurar la ventana de oportunidad de ustedes y así Exacto. asegurar pues que no haya esa actividad inflamatoria que es lo que Exacto. le va a llevar a la neurodegeneración y a la progresión de la enfermedad, porque la esclerosis múltiple es una sola. Se puede Ujú. presentar en varias formas clínicas, pero sigue siendo una sola y que va a progresar dependiendo pues justamente de que si tiene acceso a medicamento o no. Pero Ujú, evidentemente, ¿qué cosas podemos hacer? Aparte, evidentemente, de hacer todo lo posible por alcanzar, Ajá. obtener el tratamiento, pues una dieta saludable. Somos lo que comemos, sí lo somos. Ejercicio, el ejercicio es sumamente importante, sobre todo para la cognición, incluso, que ya es un tema pues súper frecuente con ustedes, porque recuerden que no solamente afecta sustancia blanca, sino también sustancia gris, que es lo que los lleva a ir exactamente. perdiendo Ujú. pues capacidad cognitiva. Siempre hablo de mantener un espíritu positivo, como te Ujú, comentaba al principio, que Ujú. me pareció muy bonito tu historia. Ujú. Iba a decir, a la red de apoyo familiar, este, si de repente necesita o está indicado algún tratamiento sintomático, porque recuerden que hay varios tratamientos para la esclerosis múltiple. Ya hablamos exactamente. en unas charlas anteriores del tratamiento de agudo de los brotes, que ahí entra Ujú, los esteroides, que Ajá. si falló a los esteroides, pues plasmaféresis, el tratamiento modificador, que es de lo que estamos hablando, y el ujú, tratamiento sintomático, que son para esos síntomas que quedan ya secuelares de esas lesiones que van generando ciertas condiciones. Bien, ujú. Bien. dormir bien, eso es Ujú. importante. Se ha asociado que aquellos pacientes que no duermen las horas necesarias, pues podrían tener mucho mayor riesgo de presentar recaídas. Eso es importante. Eliminar los hábitos tóxicos, que fumar, que beber, Ujú. porque todo eso es proinflamatorio y eso hace que aumente su inflamación y puede pues predisponerlos también a las recaídas y actividad de la enfermedad. Por otro lado, también el uso de la vitamina D. Se han hecho Ujú. Ajá. muchísimos estudios con relación a cuál es la importancia o el significado de la vitamina D en ustedes, los pacientes con esclerosis múltiple, y es que se ha visto que cuando hay una disminución de la vitamina D en ustedes, pudiera haber mayor predisposición a las recaídas también. Y de hecho, Ujú. la misma vitamina D se ha asociado al efecto de remielinización. O sea que la Wow. vitamina D es Wow. importante para Sí. ese empujoncito. Ya que incluso ya se están investigando terapias para la remielinización. El Qué consumo de bueno. sal. También se han hecho estudios, de hecho leí un estudio de Argentina, en donde se evaluaron dos grupos de poblaciones, en donde aquellos que consumían mayor cantidad de sal tenían más predisposición a los brotes. O sea que hay que cuidar la alimentación, esos alimentos procesados también que van a inflamar a la microbiota. Ustedes han Ujú. escuchado mucho ese término de Ujú. microbiota, Ujú. Sí, porque sí Sí. somos lo que comemos. Entonces todo eso es importante. Perfecto. exactamente. Bueno, Perfecto. muchísimas gracias. La doctora nos ha regalado un momento familiar porque ahora va con sus Exacto. niños. Con su niñito. Y muchísimas gracias por eso, porque es un sacrificio y Ajá. usted siempre está ahí para nosotros. No, yo Sí, Y siempre estoy, va a estar, soy también, claro. para usted y eso yo siempre se los hago saber y por eso incluso siempre estoy ahí muy activa con mis redes sociales porque quiero que vean, número uno, que vean de que nosotros los médicos que estamos para ujú, ustedes somos seres humanos normales y que nos Ujú. preocupamos por usted y nuestro principal objetivo es luchar día a día, número uno, para que se haga visible esta enfermedad, de que sí existe, de que ya no es una exactamente. enfermedad rara en República Dominicana, de que si Ajá. hacemos lo correcto todo va a estar bien, todo va a estar bien, así como dice la canción, pues sí, Sí. siempre y cuando hagamos lo correcto, todo va a estar bien. Y nada, yo siempre encantada de aportar un granito aquí de amor para ustedes. Después de un día Muchísimas largo gracias, de Ivonne. consultas, también dedicarnos más tiempo por live. Y muchísimas Así. gracias también, Hansel, porque de verdad Bueno, tu historia es muy inspiradora y Sí, seguro, qué seguro bueno. le va a ayudar a muchísimos Sí, compañeros que qué están bueno. recién diagnosticados y van a ver una luz en el Ujú. camino gracias a tu testimonio.
No Así le que dio, no le dio. muchísimas gracias. Hoy fue A cortito, ustedes. pero rendido. Buenas Así es, noches, Muchísimas gracias. buenas provecho y noches, nos buenas vemos. noches. Bye. Bye, Bye. bye.